llenando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder entrar a sus hogares a través de este medio y también el privilegio que me da de poder compartir de su palabra. Antes de seguir en este momento, quisiera entrar en oración. Si me acompaña, inclinemos nuestro rostro ahí donde estemos y entremos en palabras de oración. Señor Dios amado, gracias Señor. Gracias Señor Dios mío por el privilegio que nos da, Señor, de poder entrar, Señor, a la casa de todos los oyentes, Señor, nuestros hermanos en Cristo, amigos, Señor, que nos escuchan. Te pedimos, Señor, que toques sus corazones, que les bendigas y les ayudes. Fortalece su vida, Padre Santo. Gracias, Señor Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, porque sobre todo tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias por tu fortaleza y tus fuerzas para seguir adelante, porque tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. En tus manos recomendamos nuestra vida, así que esta palabra entre en tierra buena, Señor, en los corazones, Señor, y haga el cambio que necesita hacer. En el nombre de Jesús oramos. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios, hermanos, en esta madrugada, mientras que estamos aquí esperando, bendito Dios, el salir del sol, celebrando el domingo de resurrección, meditaba en la palabra del Señor acerca de la resurrección de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos en la crucifixión y se habla de acerca de la crucifixión, se hacen películas acerca de la crucifixión de Cristo y cómo fue algo tan doloroso, terrible lo que Cristo pasó por nuestros pecados y ahora por esa gracia nosotros somos salvos, bendito Dios. Pero no solo quedó ahí lo de en la cruz, no solo ahí fue el fin de Cristo. Cristo al tercer día resucitó, mis hermanos. Al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos y está vivo y está a la diestra del Padre, bendito Dios. Y por eso nosotros ahora gozamos de esa bendición de su presencia, bendito Dios, y por eso, por lo cual nosotros somos salvos. Y quiero hablar acerca de una parte de su resurrección en los tiempos que Cristo resucitó. Y le voy a llevar al libro de Lucas. Mi Biblia es la Biblia Reina Valera 1960. Pero quisiera leer el capítulo 24 de Lucas, unos cuantos versículos empezando el verso 13. Esto es el camino de Emaús. Y dice así, empezando en el verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? El verso 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Jesús había resucitado, hermanos. Ya habían pasado los 3 días de la crucifixión y ya Jesús había resucitado. Pero sin embargo, muchos de sus seguidores no creían. No creían. Y ahora, hermanos, podemos ver esta misma situación como lo que está sucediendo aquí en el capítulo 24 de Lucas. Lo podemos ver hoy en día, hermanos, de que muchos caminamos con Cristo y no nos damos cuenta que es Él el que anda a nuestro lado. No entendemos la palabra de Dios conforme la ha puesto, de que Él estaría con nosotros todo el tiempo y corremos en temor. En este pasaje podemos ver que estos dos varones iban platicando, hermanos, iban de camino hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es como cuando, hermanos, a veces nosotros empezamos a hablar de todas las cosas que están pasando, como en estos momentos, en estos días, la conversación es más entre las familias, es lo que dicen las noticias, lo que está sucediendo, cuántos muertos han habido en diferentes partes del mundo, cómo han parado las fronteras, hermanos, cómo la gente no puede salir ni a la tienda sin protegerse totalmente. Ahora, hermanos, cuando nosotros antes entrábamos a las tiendas, ¿verdad? Como si nada, y mirábamos a alguien que entraba tapado, era como forma de escándalo, hasta de miedo, pensando van a asaltar la tienda o traer a esa persona una enfermedad. Ahora nuestra vida ha tomado un giro, hermano, un giro drastical, que ahora nadie es permitido entrar a las tiendas con la cara destapada. Tienes que cubrirte por las cosas que están sucediendo. Entonces, esos son los temas de conversaciones de hoy en día entre las familias, entre los hermanos de la iglesia, y muchos vivimos con temor. Estamos hablando así, y mire, y estos varones iban hablando de todo lo que había sucedido. ¿Y qué era lo que había sucedido? Que aquel quien ellos creían que era un profeta, porque no lo creían como el Cristo, como el que había de venir, como el Mesías, sino como un profeta, porque aquí este hombre se lo dice a Jesús. A él le dice que tú eres el único forastero que no has sabido. Y mire, algo que me impacta es este versículo en el verso 20, dice, y cómo le entregaron los principales, perdón, es el verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Le dice Jesús a él. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y en el verso 31 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, Él era el que iba a redimir a Israel. Y estos hombres estaban tan cegados
tan cegados que aunque caminaron con Jesús, y quiero hacer énfasis en el hecho, ellos no eran apóstoles, porque los apóstoles de Mateo 10, de 2 a 4, habla acerca de los 12 apóstoles de Jesús. Pero si usted lee Hechos 6, del 1 al 2, habla acerca de todos los discípulos, porque discípulos es todo aquel que escuchaba del Señor, todo aquel que seguía al Señor, que no era contado, entre los 12. Y estos varones habían caminado con Jesús, lo conocían, porque él dice, nosotros, él se está incluyendo, dice, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Este varón, él se contaba entre ellos, él anduvo con Jesús, hermanos, y no entendían. Ellos no entendían que el Mesías era, no lo habían aceptado, porque él todavía lo está diciendo como duda, un profeta poderoso, no sabiendo que él era el profeta de profetas, el mismo Jesús. Y dice también que Jesús se les acercó. Cuando ellos iban caminando, Jesús se les acercó. Por eso les digo, hoy en día, eso es lo que sucede. En nuestras conversaciones se nos olvida que detrás de todo lo que sucede hay un plan divino de Dios para con nosotros. El Señor nunca nos ha dejado. El Señor nunca nos ha desamparado. Él siempre está con nosotros. Él tiene un plan divino para nosotros porque Él protege a sus hijos. Él protege a aquellos que lo han recibido. Nosotros tenemos las promesas del cielo. Esas promesas no son para el que está perdido. Esas promesas para todo hijo de Dios. Nosotros tenemos esas promesas, pero sin embargo nuestras conversaciones son de tristeza y de dolor, de certidumbre, qué va a suceder con nosotros. Hermanos, la palabra dice que Él mandará a sus ángeles alrededor que nos cuiden, que nos guarden. Pero sin embargo, hoy nuestras conversaciones son conversaciones de temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y muchos están, ¿cómo le vamos a hacer? Me quitaron el trabajo y con una gran angustia. Hermanos, tenemos que aprender a confiar de Dios. Yo sé que muchos, ¿verdad? No pueden decir, bueno, me va a caer del pan del cielo. No. Y van y lo buscan y lo tenemos que buscar. Pero cuando se nos cierran las puertas, cuando no hay, cuando no podemos salir a buscar, entonces ahí sí podemos ver al cielo que de un modo u otro el Señor mandará lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque no es porque por pereza no quieres ir, sino porque se te ha cerrado por el momento una puerta, pero Dios abre otras puertas. Bendito Dios. Y esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que se nos olvida confiar. A ellos se les olvidó que Cristo todo el tiempo hablaba acerca de su muerte y su resurrección, que confiaran que Él resucitaría el tercer día. Muchas veces, si usted lee los evangelios, ve cómo Cristo se los dice a sus apóstoles, a sus discípulos, a todo aquel que lo escuchaba acerca de su muerte y su resurrección, que Él iba a resucitar al tercer día. Cuando Él dice que destruiría el templo, pero al tercer día lo restauraría. ¿De quién está hablando? Está hablando de Él mismo, porque Él es el mismo Dios, bendito Dios. Y por eso es que Jesús, sus promesas no las tenía por retardadas, pero ellos se les había olvidado eso. Y la palabra de Dios dice, cuando Jesús se acerca a ellos, les dice, ¿cuáles son esas palabras? Dice, ¿cuáles son esas? ¿Por qué estás triste? Él les pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué hablas entre vosotros? Pero ¿por qué estás triste? Ellos había tristeza en su corazón, porque a quien ellos amaban, porque amaban a Jesús, porque lo amaban, porque lo siguieron, porque creían en Él. Solo que no creían en la palabra, no creían completamente, porque aquí lo podemos ver. Y Jesús les dice, ¿por qué estás triste? Muchas veces, hermanos, nosotros nos entristecemos porque creemos que Dios no nos escucha, porque estamos pasando situaciones difíciles. Muchos han perdido sus trabajos, hermanos. Muchos hemos perdido nuestros trabajos, pero poderoso es Dios, que no nos dejará estar derrotados, hermano. Dios que nos da la fuerza, Dios que nos da la vida, nos va a dar el sustento, porque dice la palabra del Señor, buscar el cielo y su justicia y todo será añadido.
Todo Dios nos lo va a añadir. Dios sabe de qué tenemos nosotros necesidad. No hay por qué estar triste. Y aquí les dice, ¿por qué estás triste? Entonces ellos dijeron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? ¿Eres el único? Porque todos sabían. ¿Qué te pasó a ti? ¿Dónde estabas tú que tú no sabes? ¿Vivías debajo de una piedra? Y no era, y hermanos, y la realidad era que que según era el forastero que ellos miraban, que no sabía nada, es el mismo Jesús que les prometió que Él resucitaría al tercer día. El mismo Mesías que había venido a restaurar a Jerusalén, y no solamente a Jerusalén, sino al mundo entero, a través de su muerte y su crucifixión en la cruz y su resurrección, Entonces, mire que Jesús le pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas han acontecido? Pero ellos, sus palabras fueron de Jesús Nazareno, que fue, y esas palabras, fue varón profeta, poderoso en obras y palabra de Dios y de todo el pueblo. Que fue, es que Él no fue, no era tiempos pasados, como decir, se terminó, no. Él es el profeta perfecto, el profeta de todos los profetas, hermano, el poderoso de todo poder, bendito Dios. Bendito, Él es la palabra de Dios, en Él hay vida. Y eso fue lo que a ellos se les olvidó. A ellos se les olvidó. Muchas veces, hermanos, nosotros se nos ha olvidado que Cristo va con nosotros, que Jesús va a medio camino con nosotros, que Él nos quiere restaurar y Él nos quiere levantar, nos fortalece y nos da vida. Es tiempo de empezar a ver y abrir nuestros ojos espirituales. Miren, hermanos, cómo Jesús les habla a ellos. Jesús les dice a ellos. Entonces Jesús les dijo en el verso 25 del capítulo 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es que Jesús no fue el único que lo había dicho, los profetas ya lo habían anunciado desde Isaías, hermanos, desde el Antiguo Testamento se viene anunciando, si desde Génesis ya se anunciaba la salvación, desde Génesis ya había un plan que empezó en el Edén, hermano, para la restauración del mundo entero. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario, hermanos. ¿Sabe por qué era tan necesario por usted y por mí? Por eso era muy necesario, por usted y por mí. Porque si no, nosotros no tuviéramos salvación. Amigo que me escuchas, la salvación es para ti también. Cristo murió por todos nosotros. Y ahora Él está esperando. Él está con sus manos abiertas, esperando ese momento para recibirnos en su gloria, bendito Dios. ¿Y cómo nos recibe? Él toca nuestro corazón y llama. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. No seamos como estos pobres ciegos que en el verso 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. No hay que reconocer que Dios nos ha venido hablando y que Dios quiere salvarnos cuando ya sea muy tarde. No esperemos que la puerta se cierre para querer ir a tocar y decir, Señor, ahora sí. Hoy es tu día de salvación. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no es tuyo y no es mío, el tiempo es de Dios. Tú no sabes cuándo va a ser el momento que el Señor te llamará. Y será que te vas a presentar delante de un Dios de misericordia que te diga, bien, fiel, siervo, entre al gozo de tu Señor. Buen siervo, entre al gozo de tu Señor. O delante de un Dios de ira que te diga, yo no te conozco. Porque Dios es amor, pero es un fuego consumidor. También no podemos jugar con Dios. Y ahora, mire, hermano, ellos
cuando se vinieron a dar cuenta que era Jesús. Habían caminado con él. Lo invitaron a quedarse a su casa y le pusieron la mesa y fue cuando él partió el pan y entonces le reconocieron. Pero Jesús desapareció. Y mire cómo ellos se hablan y dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Jesús llegó al momento hasta de abrirles las escrituras. ¿No eso es lo que tenemos hoy? Esta palabra, hermano, esta palabra, estas son las escrituras que Jesús les abrió, que Jesús les habló. Esto es la escritura que hoy nosotros tenemos. Cuando arde tu corazón, cuando tú escuchas un mensaje y arde tu corazón, es porque Jesús está hablándote, es porque Dios está cerca de ti. No cierres tus ojos al dador de la vida. No tapes tus oídos a la voz de salvación. Abre tus ojos y reconoce que Cristo está a la puerta de tu corazón hablándote, porque el tiempo se acabará. Hermanos, todo esto va a pasar. Todo llega a su fin. Hermanos, tal vez este momento que Dios nos ha abierto de traer la palabra a través de este medio que puede entrar a tu casa, se va a acabar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso te instamos a buscar a Dios, buscar a Jehová, dice Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Eso es lo que dice Isaías 55:6 y 7. Hermano, dejemos nuestro mal camino y volvámonos a Dios y reconozcámosle que Él está cerca de nosotros, que Él está a la puerta de nuestro corazón, porque el Señor nos llama. Es tiempo de escuchar. Amado hermano, en este día que tal vez te levantarás y celebrarás el día de la resurrección, acuérdate que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, pero es necesario que resucite en tu corazón y resucite en mi corazón. Amado hermano que me escuchas, si has debilitado, si te has sentido que ya no quieres más, que ya no puedes salir adelante o un tiempo le serviste al Señor y ahora estás apartado de Él, te insto a volver tu rostro otra vez a Cristo. Mírale y mira su sacrificio y que Él vuelva a nacer en ti para que tú puedas gozar de lo que Él tiene en gloria para tu vida. También a ti, amado oyente, que me escuchas. Amado hermano, sigamos adelante. Las puertas todavía están abiertas por la gloria y la gracia de Dios, por grande su misericordia. Pero no menospreciamos el tiempo, porque Jesús, el Mesías, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está llamando. Hermanos, que el Señor te bendiga, te fortalezca. Bendito Dios, te dé su perdón, te dé su amor, te ayude a salir adelante. Mantente bien, hermano. Mantente en bendición con la lectura de la palabra en oración. Bendito Dios, ahí donde tú te encuentras, cuídate, cuida a tu familia. Y entramos en un momento de oración dándole gracias a Dios por su palabra. Señor Dios amado, gracias por tu palabra y gracias por todo aquel, nuestro amigo, Señor, nuestro hermano en Cristo que nos escucha. Te pedimos que les bendigas y les ayudes y les fortalezca, protégelos y ayúdalos, Señor. Sé con ellos, Dios mío. Padre, manténlos sanos, Dios mío. Padre, líbrate de todo peligro y que aprendamos, Señor, a reconocer que tú estás con nosotros, Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias por tu salvación tan grande. Gracias, Señor Dios mío, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos, bendito Dios. Amén. Amén, hermanos, que el Señor te bendiga. Como siempre, suscríbete a nuestra página y algún comentario lo puedes poner, bendito Dios, que
Señor te bendiga. Te saludamos de aquí desde Hot Springs, California, la Iglesia Christian Center, donde pastorea la hermana Karen Higuera, su servidora. Bendito Dios, y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga. Amén.